Alejandra, pues de antemano, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y darnos esta entrevista exclusiva para el Ministerio Portal Cristianos esta noche en el programa de Noche de Impacto. Para mí es un placer, es un honor. Cuando me hiciste la invitación me dio mucha alegría. Tengo muchas amigas y muchos amigos por esos lugares, así que un placer poder estar con vos en este tiempo. Sí, claro, y precisamente pues por aquí, por esta zona, por el área de Chicago, muchos de nuestros oyentes, de los hermanos y hermanas en Cristo, nos habían estado preguntándote que cuándo te podíamos tener aquí en el programa en vivo para escuchar parte de tu vida, de tu testimonio. Y bueno, pues gracias a Dios se ha dado y así es como actúa Dios, hace cosas sobrenaturales que uno no piensa, pero cuando se hace cosas bajo la voluntad de Dios, las cosas llegan. Qué bueno. Bueno, pero me tenés que contar de vos y hace cuánto tiempo también tenés el programa y demás, ¿eh? Así que quiero saber algo porque no conozco nada. Claro que sí, con mucho gusto, Pastora Alejandra. Pues bueno, yo soy el director de aquí del Ministerio Portal Cristianos y surgió exactamente el 1 de marzo, fue nuestra primera lanzamiento al aire. Y fue debido a estar tanto tiempo quieto, o lo que se veía de estar quieto a raíz del COVID, de estar guardados de la cuarentena, y había que hacer algo más y salir de este encierro de una u otra forma, y es cuando se dio la posibilidad de iniciar este ministerio a través del internet, la radio, y estamos al aire y damos gracias a Dios de antemano porque ha sido un éxito, ha sido algo excelente. En un promedio de 7 meses ha aumentado la audiencia y en este momento pues están más de 6,000 oyentes aquí escuchándote, esperando de tu testimonio, y es algo especial. Por eso siempre digo que Dios actúa de una forma sobrenatural, que nuestro trabajo principal es buscar de Dios, ser fiel y permitir que Él haga la voluntad de Él en uno. Qué maravilloso. Y buscar la bendición, ¿no? En medio de una situación difícil, decir, Señor, te voy a servir igual y lo voy a hacer, y que haya surgido esta idea de Dios, esta idea creativa que tuviste. Así que te felicito, impresionante. Sí, gracias. Y bueno, pues es un ministerio totalmente independiente, es un ministerio que no depende de ninguna denominación, de ninguna congregación, solamente y exclusivamente depende directamente de nuestro Padre, de Dios, de Jehová. Tremendo, tremendo. Qué lindo que puedas bendecir a tanta gente, y a tantas naciones, porque debe estar llegando a un montón de lados. Sí, claro, pues es una de las ventajas del Internet, que rompe fronteras físicas a comparación de una radio convencional que tiene un área de cobertura limitada de un kilometraje, de un radio de kilometraje determinado. Pero a través del Internet se rompen esas fronteras físicas y estamos llegando tanto a muchos estados de aquí de Estados Unidos como a países de Centroamérica, de Suramérica, incluso hasta del antiguo continente. En España también estamos recibiendo reportes de personas que están a la espera de tu testimonio, conocer parte de tu vida. Entonces, pues es algo muy especial lo de esta noche. Y precisamente esta noche el programa es exclusivo y se llama Noche de Impacto. Qué bueno. Bueno, aquí estoy entonces para lo que quieran preguntar. Bueno, muchas gracias y una vez más, pues ante todo, gracias a Dios, a nuestro Creador, por permitir este momento, por permitir de que tú como pastora hayas podido aceptar nuestra invitación, teniendo en cuenta que estás haciendo un esfuerzo un poco más allá, teniendo en cuenta el cambio de hora, porque ahorita son las 10 de la noche, hora local en Argentina. Exacto, pero vos sabés que acá en la Argentina nos solemos ir a dormir muy tarde, así que las 10 de la noche para nosotros es todavía temprano, ¿viste? Somos Oh, muy nocturnos, muy trasnochadores, así bueno, que pues. el horario de dormir es la 1 de la madrugada, 1:30, eso como tempranito, ¿viste? Pues no.
eso pasa en Argentina. Ya, pues no me has dicho nada, entonces así que, como quien dice, podremos tener unas 3, 4 horas hoy. Por lo menos, claro que sí. Bueno, no, es por molestar una broma, pero no, sé que debes de estar cansada y el esfuerzo que has hecho y todo. Entonces, pues bueno, de antemano una vez más, pues muchas gracias. Y bueno, tenemos entendido de que, bueno, eres la Alejandra Stamateas, eres pastora, escritora, conferencista. Y para iniciar, ¿nos puedes decir quién era Alejandra antes de conocer a Cristo, antes de tener ese encuentro especial con Cristo? ¿Quién era Alejandra Stamateas? Ujú. Bueno, una adolescente, en primer lugar, niña, adolescente, con muchos sueños, con muchos ideales. Conocí desde chiquitita al Señor, iba a la iglesia, pero obviamente, como bien vos decís, no tenía una profundidad en el conocimiento de Cristo, ¿no? Como nos Ujú. pasa a veces a muchos, viste, que por ahí vamos porque nuestros padres nos llevaban, o nuestra abuela. Yo tenía una abuela muy, muy religiosa, que no se perdía una sola reunión en la iglesia, y que tenía mucha estructura, ¿viste? Así que mis papás no iban a la iglesia, pero nos mandaban a nosotros a la iglesia. Entonces yo me crié en lo que era la escuela dominical, en las historias bíblicas, todo muy hermoso, en levantar la mano cuando nos hacían hacer la oración de fe, y yo, aunque no la hacía, levantaba la mano porque veía que todos los demás lo hacían. Sí. Pero viste que Dios todo lo ve, y Dios nos va guiando aún sin que nos demos cuenta, ¿no? Así que fue una niñez y una adolescencia más o menos común, hasta que, bueno, falleció mi papá cuando yo tenía 19 años, mi papá muy joven, a los 49 años, Uy. de una septicemia, una infección en la sangre, algo inesperado. Quedamos los 4 hermanos, con mi mamá, y mi mamá teniendo que sacar adelante toda esta familia. De pronto empezar a trabajar en la fábrica de calzado que había dejado mi papá, ella sin saber demasiado, pero bueno, remangarse y entre todos empezar a recortar gastos y hacer lo posible, para sobrevivir. Así que fue una etapa en donde que fue dura, difícil, no estar ya con papá, que era el que en ese momento mantenía y sostenía todo, ¿no? Por lo Ujú. menos el aspecto económico de lo que era la casa. Así que en ese momento alguien nos invitó a una reunión de una iglesia, porque nosotros íbamos de chicos y después dejamos de ir en la adolescencia. Perdón, pero Así que ¿católica? Iglesia sí, católica. ¿cómo? Iglesia No, no, católica. evangélica, Ah, ya. evangélica siempre, sí, sí, siempre. Mira, mi papá, el papá de mi papá, mi abuelo, en Grecia, era pastor, Mm. de una iglesia, y ya te digo, y mi abuela de parte de mi mamá era bien religiosa, pero iglesia evangélica también, o sea, todo tenía que ver con el mundo evangélico. Pero bueno, nosotros nos habíamos apartado de alguna manera, habíamos en la adolescencia, esa etapa media de rebeldía, habíamos dejado de ir a la iglesia, hasta que este acontecimiento, la muerte de mi papá, hace que nosotros nos invita a alguien y dijimos, vamos. Con mi hermana, una de mis hermanas, dije, vamos, porque si Dios no hace algo, va a ser muy difícil que podamos hacer algo solas. Así que bueno, nos encaminamos y ahí fue el reencuentro con el Señor, el reencuentro con la iglesia también. Y bueno, y ahí todo un andar lento al principio, pero cada día conociendo un poquito más de las cosas de Dios y recibiendo ese llamado, ¿no? Que al principio fue muy, muy suave. Alguien me decía, vos tenés un llamado, y yo le decía, ¿qué es eso? No tengo ni idea de lo que es. Claro, viste, Y a los cuando 19 no, años, más o menos. más o menos, claro, no entendía demasiado, pero bueno, más o menos el Señor se iba dando a entender de acuerdo, a lo que yo también iba pudiendo comprender de Él. Así que bueno, seguimos yendo, seguí entendiendo algunas cosas, conociendo algunas más del Señor, hasta que me enamoré de Bernardo, el que hoy es mi marido. Y empecé a entender que
ese amor tenía que ver con un mayor acercamiento al Señor también. Y bueno, le dije al Señor que ahí estaba, que quería empezar a estudiar teología, así que me puse a estudiar teología en el seminario teológico. Nos pusimos los dos a estudiar, bueno, él ya venía estudiando. Ujú. Y bueno, pasé 5 años estudiando teología, mucha teoría, pero muy poca experiencia. Sí, allí en Argentina, ¿en Eh, qué ciudad? ¿En Buenos Aires? en Buenos Aires, sí, sí, en Ajá. Buenos Aires. Así que bueno, estudié 5 años, me recibí, después entré a la universidad, estudié sociología, e iba pasando el tiempo, siempre amando al Señor, pero a medias, ¿viste? No con mucha profundidad espiritual, Ujú. aún después de estudiar teología, porque yo estudiaba teología como podría haber ido como cuando después estudié en la universidad, era una carrera más. ¿No? Eran Sí. materias que tenía que estudiar para los exámenes, pero nunca llegaba a una profundidad espiritual. Así que fue pasando el tiempo, empecé a servir en la iglesia y como casi todo el mundo, ¿no? Servir al Señor porque o había que hacer esto o había que hacer lo otro. Este, al tiempo me levantan como pastora del ministerio, primero fuimos como seminaristas, ¿no? Con Ujú. Bernardo, y después ya cuando nos recibimos y estuvimos más tiempo allí, empezamos a trabajar como pastores en la iglesia y siempre queriendo al Señor, amando al Señor, buscando del Señor, pero nunca con una profundidad de conocer a Cristo y la obra de Cristo y saber que Cristo era una experiencia interna y era una persona que estaba viviendo dentro mío, porque lo había recibido en el corazón. Entonces, viste, cuando tenés una vida espiritual pero superficial, Ujú. no era muy profunda. Nunca yo tuve una vida loca, ¿viste? Ni de hacer cosas raras, ni locas, ni de, ¿viste? Cuando esos testimonios que son de, uy, poderosísimos, no, no, de eso no había Sí. nada. Era una vida muy común, muy tranquila, muy familiera. Tuvimos a nuestras hijas, todo muy contento y siempre dentro de la iglesia, siempre estando en el Señor y en las cosas de la iglesia, pero siempre yo oraba y decía, Señor, tiene que haber algo más. Ujú. Me acuerdo que esa era mi oración, tiene que haber algo más. No puede ser que nosotros como tu pueblo oremos y pidamos cosas, pero no vivamos y no experimentemos esas cosas. Y esa era mi gran preocupación, ¿no? ¿Por qué orábamos y parecía que orábamos y la oración llegaba hasta el techo y no pasaba del techo? Como que no había poder, ¿viste? Sí. Y esa era la gran oración de preocupación que yo le soltaba al Señor. Así que bueno, hicimos el ministerio, fuimos sirviendo al Señor con mucha sinceridad y con mucho amor en las cosas, pero siempre queriendo más y sabiendo que había algo diferente, que no era la cosa, no sé, común y corriente que uno puede vivir dentro de una iglesia, ¿no? Era ir los domingos, antes teníamos una sola reunión los domingos, y vos te preparabas y después se agregó una el viernes, así que era el viernes, el domingo, alguna por ahí reunión de oración, pero no había ese poder que tal vez yo estaba queriendo y buscando del Señor, ¿no? Eh, Así que bueno, más o menos esa historia antes de conocer, o sea, hubo 2 momentos, el recibir al Señor Jesús en mi corazón, que lo hacía cada vez que levantaba la mano de chica, y luego el conocer a Cristo y el impacto de Cristo, de esta persona tan preciosa y tan maravillosa que es Cristo, y entenderlo a través de la experiencia. Eso pasaron otras cosas en mi vida que me ayudó a vivir otro tipo de fe, ¿no? Muy distinta a la fe eclesial, a la fe del compromiso, del cumplimiento del culto, y nada más. De ac- Así que bueno, mm, ese fue todo un proceso, un largo sí. proceso. Y ya cuando tuviste un verdadero encuentro con Cristo y encontraste algo más de lo que estabas buscando, ¿cómo fue ese momento y por qué? Bueno, fueron muchas situaciones, ¿no? Yo era maestra, soy docente,
de escuela primaria, no sé cómo se dice allá la escuela primaria. Sí, también, primaria o elemental. Buenísimo. Era docente, trabajaba con niños, me gustaba mucho, pero sabía que quería hacer algo más. Yo quería ser maestra de escuelas rurales en el campo, pero bueno, con la vorágine de todos los días me era difícil. Y me empecé a encontrar en la iglesia a medida que me metía más en el servicio y en el pastorado, con gente que muchas veces venía a la iglesia que tenía otras intenciones que no eran intenciones espirituales ni buenas, ¿no? Y yo, muy inocente, le creía a toda la gente, creía que todo el mundo era bueno porque estaba dentro de la iglesia. Pero habían lobitos Claro. disfrazados de ovejas. Exacto, pero claro, en ese momento la verdad que no lo tenía muy en claro. Yo decía, no, si alguien viene a la iglesia, lo veo adorando al Señor, sirviendo al Señor, debe ser alguien súper espiritual. Y no me Ujú. daba cuenta que esa gente tenía otras intenciones de manipular, de engañar, de poner vendas. Y bueno, y algunas personas hicieron eso con mi vida sin yo darme cuenta, y eso me trajo mucho dolor, muchos errores, muchas equivocaciones que cometí, y eso hizo que el Señor me formara, me enseñara, me ministrara y me abriera los ojos. Y ahí es donde yo descubrí que la iglesia era un lugar que no solamente había santos, sino que había no santos, y que el trigo crecía con la cizaña, Sí. y que yo tenía que aprender a crecer y a madurar, que no podía ser una niña espiritual toda la vida, que tenía que aprender a crecer. Y entonces eso hizo que buscara más la profundidad del Señor. Así que en ese tiempo yo me dediqué especialmente a buscar más profundamente al Señor, siempre con algunos conceptos todavía religiosos, pero con algunas nuevas experiencias espirituales que no tenían nada que ver con lo teórico. Así Ujú. que de a poquito también empecé a darme cuenta de que pastorear no era una tarea sencilla, de que alrededor de los pastores había mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha búsqueda espiritual, que no es, como decimos aquí en Argentina, soplar y hacer botellas. No sé si ese dicho allá se dice. No se escucha, pero sí, sí se sabe cuál es más o menos la Claro, idea. claro, no era algo sencillo y que había que batallar espiritualmente, y había que tener una vida firme sosteniéndose en el Señor. Ujú. Bueno, y de ahí empezaron a surgir los libros. Ya Bernardo escribía, pero empezaron a surgir los temas que yo quería escribir y escribir para las mujeres, porque dije, si yo fui manipulada en un ámbito tan, entre comillas, seguro como la iglesia, me imagino cómo las mujeres que no tienen un contexto de cierta seguridad como es la casa del Señor, me imagino lo que deben estar pasando en sus trabajos, en el afuera, ¿no? Entonces Sí, empecé a pensar que si a mí me pasaba, le pasaba a un montón de mujeres, y que yo había pasado por la experiencia de ser manipulada, y de ser maltratada por gente, entonces que había mucha gente, muchas mujeres que también eran maltratadas. Y entonces empecé a investigar el tema de las mujeres y me encontré con un mundo fascinante, y cuando empecé a hablar de este tema, del maltrato, de la manipulación, de los lobos rapaces, como vos decías, los lobos vestidos de de corderos, ovejas. exacto, empecé a hablar un poquito de eso. Esto, imagínate, hace 30 años atrás, Uy, cuando nadie se atrevía a hablar de que alguien era maltratado, las mujeres se callaban, no claro. hablaban de estas cosas. Había como un Entonces, tabú y las mujeres no tenían esa exacto, libertad de expresarse. exacto. Así que cuando yo empecé a hablar de esto, tuve la bendición de que Dios me abriera los medios de comunicación aquí en Argentina. Fui a un programa que es muy conocido en la Argentina, donde se almuerza y demás. Me permitieron hablar de esto, y la gente, las mujeres me empezaron a llamar, a llamar, a llamar, y a encontrar que yo las entendía
y que podían hablar con sinceridad conmigo y contarme el maltrato que recibían en la casa, la manipulación que tenían en los trabajos, cómo eran maltratadas a través de golpes, a través de palabras, maltrato de todo tipo, y empezaron a venir. Ujú. Y yo me encontré de golpe con un montón de mujeres que empezaron a venir a las charlas, yo empiezo a dar charlas, a hablarles del Señor también en esas charlas, y me empiezan a pedir otros temas y me dicen, ¿por qué no hablas de la depresión? ¿Por qué no hablas de la tristeza? ¿Por qué no hablas de cómo ponerle límites a los hijos? ¿Por qué no hablas de cómo hacemos en las relaciones conflictivas de pareja? Entonces me puse a investigar esos temas. Así que investigué con mucho temor del Señor y me metí profundamente en el ámbito femenino. Claro. Y dije, bueno, Señor, dame luz para poder guiar a otras mujeres, no a que sanaran solamente un problema de depresión, de angustia o de maltrato, sino que se encontraran con el Cristo, que es el sanador por Ujú. excelencia. Entonces empecé a dar esas charlas donde las cerraba con la palabra de Dios. Mucha gente empezó a conocer al Señor a través de esas charlas, que ahora están colgadas todas en YouTube, en mi canal de YouTube, y que la gente Sí. las puede ver porque están desde el año, no sé, 2006, tengo charlas ahí colgadas. Y bueno, fueron 30 años de seguir escribiendo libros, de que se abrieran los medios de comunicación. Pude salir en muchos medios de comunicación, ya sea en toda Latinoamérica, allí en Estados Unidos también, en la CNN, en muchos programas de allí de Estados Unidos, porque tuve la oportunidad y la bendición de Dios que me abriera puertas cada vez que viajaba. Entonces conocí productores de televisión también que me abrieron puertas para poder hablar, presentar los libros, y también me ofrecieron aquí en Argentina un programa de televisión que empecé a conducir que se llamó Mujeres Fuertes. Qué Así que bueno. ahí es un programa que salió en toda Latinoamérica, donde hablaba justamente, me disfrazaba, Ujú. y hablaba de distintos temas y que a la gente le gustó mucho, tuvo mucho éxito, que fueron 2 años de mucho éxito de ese programa que me abrió las puertas aún más en Latinoamérica, para llevar el mensaje. Así que fue una bendición, pero esa fue una primera etapa, ¿no? Una primera etapa maravillosa a la que agradezco muchísimo al Señor, porque Él me llevó a hacer algo que me permitió conocer el corazón de la mujer como Dios lo conoce, ¿no? Sí, Así que fue muy, muy lindo. ya. Y entonces los escribías los libros, era con base a tus experiencias personales, por lo que habías pasado, las dificultades, todos los problemas y experiencias por otras personas. Entonces, esa era la base de tus libros cuando los escribías. Claro, y yo leía, a mí las mujeres me escribían, o yo soy una fanática de las historias de vida, a mí me gusta Ujú. escuchar, sentarme a escuchar las historias de vida de las mujeres, es algo que me apasiona, y entonces el escucharlas, el sentarme a hablar con ellas, el poder compartir ese feedback fue tan importante que me dio lo que tenía que escribir, porque yo podía conocer el corazón de las mujeres, saber lo que estaban sufriendo, el dolor que tenían, la lucha y a la vez la fortaleza de cada mujer, porque tal vez ellas venían a pedirme ayuda y yo me daba cuenta cuando me contaban sus historias de vida que habían pasado tanto y estaban de pie, que las fuertes eran ellas, no yo. Y entonces yo decía, si se Sí. dieran cuenta de la capacidad y la fortaleza que tienen con todo eso que pasaron, pero historias tremendas de luchas y de luchas de haberse ido de su país y de haber sufrido y de haber pasado problemas con los hijos y de haber quedado solas y de haber tenido que remar, decimos nosotros acá en Argentina, remar para salir adelante. Ujú. Y yo las escuchaba, me emocionaba y decía, esta mujer tiene una fuerza que yo quería aprender y saber de ellas. Y ellas me decían, nosotros aprendemos de vos, pero en realidad ellas eran las que me daban a mí la fuerza, y yo aprendí de ellas. Por eso soy una admiradora de las mujeres, soy una tremenda admiradora del potencial y del poder femenino, ¿no? Y entonces empecé a escribir los temas que ellas mismas me pedían.
y me decían, Alejandra, ¿por qué no hablas de este tema? ¿Por qué no investigás del otro? ¿Por qué no nos hablas de esta situación? ¿Por qué no nos hablas de la menopausia? ¿Por qué no nos hablas de cuando estamos divorciadas y queremos conseguir pareja? Bueno, y entonces esa fue mi investigación y el pedirle a Dios sabiduría para encontrar en la palabra la respuesta que Dios quería darle a todas esas mujeres. Por eso te digo que fue una primera etapa donde la mujer necesitaba ser empoderada porque no tenía el lugar donde contar lo que le estaba pasando y que alguien las entendiera. Hoy, gracias a Dios, eso ya se da. Hoy tenemos, gracias a Dios, en las iglesias, gente que recibe a la gente, que escucha sus historias de vida, que las comprende y que le da la respuesta espiritual, ¿no? Pero antes, hace 30 años, esto era muy difícil de encontrar. Por eso fue el impacto más grande, pero fue la primera etapa. Ahora estoy en otra segunda etapa. Claro. Y como tú dices, hace unos 20, 30 años, pues la cultura era un poco más cerrada, era bien machista, aún en el presente, en la actualidad, todavía se vive un poco dentro de nuestra cultura hispana, dentro de nuestra cultura latina y aún más también en algunas congregaciones entre pastores o entre líderes. Se vive un poco del machismo. Entonces, en cuanto a este punto del machismo, ¿tuviste algún momento de dificultad, de que te hubieran querido como haberte bajado o haberte puesto en otro punto, en otro sistema, de que no pudieras hablar por las mujeres, de defenderlas? Entonces, en algún punto de tu vida, en este momento que estabas en tu primera etapa, ¿tuviste algún problema en cuanto a un machismo o discriminación por ser mujer y se, oye, eres mujer y cómo estás ahí al frente? O sea, algo de discriminación o machismo. Ujú. Sí, gracias Leo por la pregunta. Sí, exactamente. Vos sabés que al principio, eh, obviamente, cuando escuchaban las charlas, inmediatamente venía la crítica, pero me pasó algo muy interesante porque muchas de las críticas yo no me enteraba, me enteré después de mucho tiempo. Entonces, Ujú. al no enterarme, porque tal vez Dios lo que hacía era que esos comentarios se escondieran, que yo no me enterara, yo seguía adelante porque yo veía el sufrimiento de las mujeres y veía a la vez la capacidad de las mujeres y cómo esas mujeres podían salir adelante, que yo me entusiasmaba tanto, me apasionaba tanto con eso, que tal vez no le prestaba atención a lo que me decían. Sí me ha pasado en muchos lugares donde después me fueron invitando, donde por ahí muchos me invitaban justamente para castigarme, ¿no? Muchas invitaciones, claro, era para decirme, usted no puede hablar esto, no puede decir, y yo decía, vos sabés, si me invitaste, sabés para qué me invitaste. Claro. Entonces, sabés que mi mensaje es este, y yo tengo que ser fiel a lo que Dios me dijo que tenía que decir. Entonces, aprendí también a discernir a dónde tenía que ir y a dónde no tenía que ir, ¿no? Ujú. Entonces, eso me ayudó bastante, pero por ejemplo me he encontrado lugares donde en la mayoría de iglesias en Latinoamérica que me invitaban, cuando terminaba de hablar, siempre había alguien esperándome al final para decirme que yo estaba equivocada y que estaba llenándole la cabeza a las mujeres. O sea, eso era una discriminación hacia la mujer. O sea, yo le llenaba la cabeza, esa persona estaba diciendo que las mujeres tenían la cabeza vacía. O sea, ya de entrada la Claro. discriminaba, ¿no? La no valorización de la capacidad intelectual de las mujeres. Entonces, sí, sí, siempre había un hombre esperándome o una mujer, porque me he encontrado con mucho Ujú. machismo femenino, ¿no? Sí. Eh, qué sé yo, por ejemplo, una vez me acuerdo en un país X de Latinoamérica, que yo dije, hablé de estima y dije, si alguna mujer tiene un problema de maltrato, cuando termine de dar la conferencia, yo les voy a pedir que me esperen un ratito que quiero hablar con ustedes. No hablé de maltrato, simplemente dije eso y dije, bueno, vendrán 2 o 3 personas. Se hizo una fila enorme, Uy. enorme, que yo dije, no me voy a ir ni a las 4 de la mañana y todas me contaron, me quedé una por una escuchando sus historias y escuché horrores de maltrato, gente que nunca se lo había contado a nadie Mm. y se te rompía el corazón de ver cómo mujeres habían aguantado tanto maltrato físico, emocional, económico.
y no solo a ella, sino a los hijos. Bueno, la cosa que después de ver, no sé cuántas, habría 50 personas en esa fila como poco, pero era O una cosa. suficientes. La última mujer me estaba esperando y se quedó hasta el final. Y me dijo, lo único que hizo usted viniendo acá es hacer que las mujeres se separen de sus maridos. Y yo le voy a decir algo, yo me aguanté 30 años que mi marido me matara a golpes. Si yo lo aguanté, que lo aguanten ellas también. Oh, Y yo me quedé porque dije, no puedo creer que esté escuchando de una mujer esto. Si una mujer soportó durante 30 años golpes porque no pudo hacer otra cosa, su mayor deseo debe ser que nadie más lo viva. Pero sin claro. embargo ella deseaba que otras mujeres también lo vivieran. Y si Y tuviera eso me hijas, impactó. peor. Uy, ¿te imaginas? Eso me impactó tanto y todo eso lo que hacía era darme más fuerza interna para seguir adelante, porque lo que yo decía es todavía falta mucho, hay mucho por hacer. Eso me impulsaba a seguir haciendo más, no es que me callaba, me impulsaba más. He recibido amenazas de personas que me Ujú. decían, deja de hablar de esos temas porque te vamos a matar, pero cosas así, muy duras, muy fuertes. Entonces, una de las cosas que a mí me ayudaron fue que al salir en la televisión, a mí me invitaban de lugares que no eran iglesias, me invitaban de lugares seculares para ir a dar conferencias. Y en los lugares seculares recibían más el mensaje que en la misma iglesia. Es Sí. tremendo, ¿no? Y entonces yo qué hice, bueno, señor, yo voy a ir acá, pero vos dame la gracia como para que cuando termine la charla yo pueda hacer que la gente haga la oración de recibir a Cristo. Así que yo me comprometí a que cada vez que iba a un lugar donde no había gente cristiana, sino que era gente no cristiana, yo diera la charla sobre estima o sobre maltrato, pero terminara pidiéndole a la gente que pusiera la mano en el corazón y que aceptara a Cristo. Así que Ujú. eso también fue una experiencia maravillosa, eso me permitió recorrer el país, Argentina, varias veces e ir también a otros lugares. Así que fantástico en esa primera etapa del ministerio. Ya, ¿y tú crees que en la actualidad puedes estar todavía sufriendo un poco de discriminación o de machismo a nivel general cuando vas a otro lugar o de algunos comentarios de líderes o de personas? Mira, puede ser, pero como siempre te digo, viste que el Señor es como que me pone una coraza alrededor y no me entero. Es Ujú. muy raro que me entere. A veces por ahí algún correo, pero ahora ya no tanto, ¿viste? Porque ahora como cambió, aún a nivel generacional cambió. Hoy la gente piensa de una manera diferente y tal vez ni se atrevería a discriminar y demás, ¿no? Tenés que tener una mente como muy retrógrada y un espíritu retrógrado para discriminar que alguien esté hablando a favor del amor y del no maltrato, ¿no? Pero siempre hay. Lo importante es, yo siempre miro la gente que conoce al Señor y que es sanada a través del Señor, y no la gente que todavía necesita tratamiento en eso, ¿no? Porque tal vez una persona que discrimina o que no está de acuerdo es una persona que también ha sido maltratada en algún momento, porque muchas veces muchas personas maltratadas se han transformado en maltratadoras después. Entonces también esa persona tiene algo que sanar y una historia dura y difícil. Entonces yo también me di cuenta que a veces una crítica es un pedido de auxilio, ¿no? Ujú. De ayúdame porque yo también sufrí esto y me volví como aquel que me maltrató. Entonces también necesita ayuda. Así que ya no me preocupo mucho por eso. Nunca me preocupé demasiado por el que me criticaba, pero ahora tampoco me preocupo y ya te digo, todo me sirve a mí para seguir adelante. Claro. ¿Y cuántos libros hasta la fecha has escrito? Mira, nunca los tengo bien contados, pero son como 21, Uh, 22, y creo que ahora este año en cuarentena escribí dos más que bueno, por ujú. la cuarentena, justamente por la pandemia, no van a salir este año, van a salir el año que viene.
Así que deben ser unos 23, 24 libros. Y feliz de cada uno de ellos, y de los que van a venir también. Ya, Porque siempre uno piensa, el que escribe siempre piensa que el próximo va a ser mejor, ¿viste? claro. ¿Y cada libro está enfocado exclusivamente a la mujer? Todos los libros sí están enfocados a mujeres, aunque he recibido muchos mails de hombres que me dijeron que también los leyeron o que han escuchado mis conferencias y que les ha servido muchísimo, porque tal vez pudieron escuchar cosas que nunca se atrevieron a hablar, pero que le pasaba igual, como a las mujeres. Pero que sin Ujú. embargo, por ser hombres, no podían decir que les estaba pasando, porque ¿cómo iban a decir ellos que también les pasaba? Pero que se veían identificados, ya sea con las conferencias o con los libros, así que feliz de la vida poder bendecir a hombres y mujeres, pero sí, pero yo me dedico específicamente, ya mi mente funciona modo femenino, ¿viste? Me cuesta mucho por ahí hablar al público Claro. masculino. Por eso, porque ya tengo un hábito, lo puedo hacer, Ujú. pero tengo el hábito de hablarle a las mujeres. Sí, por tu condición humana, la original, ¿no? Entonces esa es la tendencia. Exacto, exacto. Y a nivel un poco ya interno, como de familia, con tu marido, Bernardo, ¿quién lleva la última palabra? Mm, No, no, acá no hay última palabra, ¿no? Cuando uno forma pareja, los dos somos uno, ¿no? ujú. Entonces, eso es una mezcla que tan interesante, es una unión tan interesante que representa la unión de Cristo con la iglesia, ¿no? Y es una unión tan linda que ya no hay quien tiene la palabra, Oh, hay una unión donde ya nos miramos y sabemos, ¿no? Llegó un momento, nosotros ya tenemos más de 30 años de estar juntos, y sabemos muy bien, ¿no? Lo que piensa uno, lo que piensa el otro, y cuándo hay que ceder, y cuándo, a ver, esto lo manejás mejor vos, decidilo vos, o esto lo manejo mejor yo, lo decido yo. Sabemos cuál es el lugar de cada uno y cómo darnos ese lugar, y a la vez cuando tenemos que pensar un poco más las cosas para tomarnos más tiempo de oración y dar una respuesta hasta que estemos de acuerdo en algo. Esa claro. unión se va dando con el conocimiento, con los años, y con el amor del Señor en nuestra vida, y entender que somos uno. Ah, qué bueno, porque aquí personalmente, que nadie nos está escuchando. Te confieso Ajá. que en mi caso personal, yo soy el que tengo la última palabra. ¿Y sabes cuál es? Sí, Sí, mi querida. vida, sí, mi amor. Eso sí. A veces vos sabés que las mujeres tenemos encima, aparte de todos los mandatos, a veces tenemos esa, eh, no sé cómo, esa carga, ¿no? Que llevamos de que somos las malas de la película. Como Ujú. que los hombres son pobres inocentes que tienen que soportar a mujeres que son las malas de la película, y que hay que aguantarlas, ¿no? Y también esto es un mito, porque no es así. Esto es nosotros decimos en Argentina, el tango se baila de a dos. Quiere Ujú. decir que si hay conflictos en una pareja, Mitad y mitad. es por los dos, 50 y claro. 50. Claro, si la pareja se lleva bien, es por los dos. Si la pareja tuvo algún conflicto, es por los dos. Entonces, los dos tienen que ver, los dos tenemos que ver qué tenemos que corregir, en dónde tenemos que seguir creciendo, qué necesita más oración, qué necesita ayuda externa, pedir ayuda cuando estamos mal, ¿no? Y no esos roles rígidos. Cuanta más rigidez hay en una pareja, cuanto más roles rígidos hay en una pareja, más rápido la pareja se quiebra. Cuando alguien dice, no, el hombre tiene que hacer esto y la mujer tiene que hacer esto, esa pareja más rápido se quiebra. Pero cuanto Ujú. más flexibilidad hay, por ejemplo, mira, nos pasó un año en Argentina, que ahora debe pasar esto a nivel mundial, ¿no?
En Argentina hubo una crisis económica muy grande, como siempre, porque en Argentina siempre tenemos crisis económicas, pero hubo una muy fuerte y los hombres perdieron los trabajos, pero había trabajo para las mujeres en Ajá. fábricas, en ciertas tareas. Entonces las mujeres empezaron a salir a trabajar. Muchos hombres que tenían roles rígidos y eran los que sentían que tenían que traer el dinero a casa porque eran el sostén de la familia y su única tarea era traer el dinero a la casa, les agarró tanta depresión porque no pudieron salir a trabajar que se quebraron. En cambio, los hombres que dijeron, bueno, está bien, ahora saldrá mi esposa a trabajar y yo me quedaré en casa cuidando a los chicos y haciendo las tareas domésticas, esos hombres que fueron más flexibles tuvieron mejor salud y mejor relación en sus parejas y en sus familias. Ujú. Entonces, por eso te digo, el rol rígido, yo hago esto, y vos no te metas en mi mundo y yo no me meto en el tuyo, trae mucha dureza y mucha enfermedad. Entonces hay que saber ser flexibles, ¿no? Y como yo digo, vos sabés mejor manejar las finanzas, manejalas vos. Ahora, yo sé mejor, no sé, algo sobre manejo de estructuras empresariales, bueno, lo hago yo. Vos sabés más sobre educación de niños, hacelo vos. Yo sé un poquito más sobre, no sé, inversiones económicas, lo hago yo. Entonces uno tiene que ir conociendo en la pareja las fortalezas y las debilidades. Y entonces, cuando el otro es débil en algo, yo puedo ser fuerte. Y cuando en lo que el otro es fuerte, yo puedo relajarme y ser débil. ¿Por qué? Porque nos complementamos. Ese es el complemento de la pareja. Y entonces ahí no hay fricción y no hay pelea. Claro, correcto. Y en la actualidad, por todo lo que has pasado, por el proceso, desde tu juventud, como ya luego como pastora, escritora, luego pasaste a otra etapa de conferencista. En la actualidad, actualmente, ¿quién es Alejandra? Bueno, Alejandra es la suma de todo eso, ¿no? Toda la experiencia y todo lo que me falta vivir en el Señor, ¿no? Pero hoy por hoy, con mis 55 años casi recién cumplidos, Uy, eh, ¿cuándo fue la fiesta? el 11 de septiembre, mira qué fecha que vine a Mm, cumplir años, el 11 tremenda de fecha septiembre. aquí en los Estados Sí, Unidos. es tremendo. Y acá en Argentina es el Día del Maestro, así que todo junto. Eh, en estos 55 años, de toda la experiencia y todo lo que todavía tengo por vivir y el camino recorrido, en este tiempo yo descubrí algo nuevo del Señor. Descubrí cosas nuevas del Señor, descubrí una intimidad como nunca antes, descubrí aprender a estar en el secreto del Señor, descubrí la comunión íntima con el Señor. Y vos me dirás, después de tantos años, sí, sí, después de muchos años, porque vos sabés que a veces el pastorado es una vorágine de Ujú. actividad, de tareas, de viajar todo el tiempo, de ir de un lado para el otro, de estar todas las semanas. Nosotros tenemos un ministerio que está abierto de lunes a lunes, no hay descanso, no hay día pastoral, no existe nada eso acá en nuestro ministerio. Esto es de lunes a lunes, con conferencias, tanto dentro de iglesias como seculares, de viajar por distintos lugares, ir a dar charlas a empresas, ir a la televisión durante la semana, tener programas de televisión, preparar los libros, es un movimiento constante, ¿no? Entonces no hay descanso, por eso con Bernardo agradecemos mucho esta cuarentena porque nos vino bárbaro, como un año sabático sin haberlo pedido. Fue maravilloso, igual seguimos trabajando un montón, pero es distinto, ¿viste? Eh, y entonces he descubierto la preciosa comunión con el Señor, ¿no? Antes Marta estaba primero y María después. Ujú. Y hoy descubrí a María primero y Marta como consecuencia de María, como resultado de María. Primero estar a los pies y después hacer lo que el Señor me pida. La consecuencia de la comunión. Antes era, ¿qué puedo hacer, Señor, por vos? Y quiero hacer esto, ¿no? Y entonces me movía, iba de un lado para el otro. Ahora, Señor, decime vos qué hago y cuándo lo hago, ¿no?
y es muy distinto. Sí. Parece un detallecito, pero es tremendo, porque te cambia la vida espiritual, te transforma la vida espiritual, entender este Cristo que podemos comer cada día, un Cristo que está vivo, que nos alimentamos de ese Cristo cada día y que ese Cristo va creciendo dentro nuestro y entonces Él hace la tarea. Antes tal vez yo me mataba por, Señor, tengo que cambiar esto que no me gusta de mi carácter, o tengo que cambiar esto y tengo que ser mejor y tengo que tener, no sé, la super santa, y de pronto me di cuenta que es Cristo el que hace la obra, que no soy yo con mi esfuerzo humano, que tengo Ujú. que permitir que Cristo lo haga. Y entonces en este tiempo, hace unos 3, 4 años, que yo descubro esto, y descubro cómo dejar que Cristo se exprese a través mío, eso fue maravilloso. Es otra vida espiritual, me ha cambiado totalmente y yo le estoy transmitiendo eso a todo el mundo que se me cruza por delante, de hablar de este Cristo que se expresa en nosotros y a través nuestro y que es una luz que alumbra nuestro interior y alumbra al mundo, porque somos luz para alumbrar al mundo. Y dejar de mostrar un Cristo donde es muy difícil seguirlo y es complicado para Mm. empezar a disfrutar de Cristo. Yo en este tiempo, en estos años, estoy disfrutando del Señor, lo disfruto a Él, me alimento de Él, como comida que me es agradable porque es Él, yo lo como a Él. Entonces es un descubrir de un Cristo maravilloso y de una ternura en cuanto a enfrentar la vida y el servicio como pastora desde otro lado y de otra manera. De acuerdo, qué bueno poder saber que Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, y lo que hizo el ayer en el tiempo pasado, lo puede hacer en el presente de igual forma. Y en cuanto a los personajes que hay en la Biblia, ¿con qué personaje te identificas más? Uy, bueno, con todos. con todos porque tengo un poquito de cada uno, ¿no? Ujú. ¿Qué sé yo? Tengo un poquito de Jonás, tengo un poquito de Débora, tengo un poquito de Marta, un poquito de María, tengo un poquito de Pablo, tengo un poquito de Pedro, la terquedad a veces, en definitiva, de todos, ¿no? Y creo que nos debe pasar a todos igual. Todos nos vemos identificados con un Moisés, en otros momentos con un Abraham, ya te digo, en otros momentos con un Juan recostados en el pecho del Señor. Entonces, un poco de todos y en distintas etapas de mi vida, tal vez con algunos más específicamente, pero me di cuenta que lo único que yo quiero es estar como estaba Juan, realmente recostado en el corazón del Señor, ¿no? Ujú. Saber que estoy en Él y Él en mí, que ya no vivo yo, que Cristo vive en Es el mí. que Eso vive. es lo más maravilloso, ¿no? El saber que Él está en mí y que es una persona que está viva, que vive en mí y que se expresa en mí y a través mío, eso es maravilloso. Eh, por eso ya te digo, creo que he pasado por todos y sigo pasando por todos y pasaré tal vez por momentos. Antes por ahí me castigaba mucho cuando cometía errores, cuando tal vez no podía llegar al punto en que yo me exigía por este perfeccionismo, ¿no? Pero ahora no, ahora aprendí que el Señor me ama y Ujú. que murió y al morir en la cruz y resucitar, lo que Él hizo fue liberarme del pecado y de la muerte, que me tenían atados antes. Antes. Entonces ahora, por más que Satanás venga y me quiera echar la culpa de algo, yo sé que ya no soy sirviente de Satanás, Ujú. que no soy sirviente ni del pecado ni de la muerte, que no me puede ya Tocar. manipular con eso, porque soy libre en Cristo y Cristo me dio alas para volar en Él, ¿no? Entonces, que Él me va a guiar y Él se va a encargar de mí y que no me tengo que hacer problemas porque su amor es grande y el amor cubre cualquier error que pueda cometer.
Entonces ahora yo vuelo tranquila en el vuelo de él. Claro. Y como Alejandra como tal, como mujer, como esposa, como madre, ¿cómo ha enfrentado esta situación de la cuarentena? Bueno, ya te digo, a nosotros nos pasó que, primero, bueno, no lo podíamos creer como todo el mundo, ¿no? Yo venía, antes de que se decretara la cuarentena, había viajado en febrero a Corea, me Mm, invitaron como embajadora de la paz para llevar, estar allí estuve con 30.000 personas toda una semana fue, en eventos tras eventos, donde se juntaron políticos, empresarios y religiosos de todo el mundo. Así que te imaginás en eventos que se hicieron toda la semana con 30.000 personas, donde ya por esos lados estaba el COVID, pero nosotros salimos ilesos, fue un cuidado del Señor único. Así que yo venía con toda esa fuerza después de todo un año donde había viajado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y Bernardo había vuelto de Miami, también de dar unas conferencias. Así que veníamos los dos cansadísimos, agotados de todo ese año, y nos disponíamos a nuestras vacaciones y después vino la cuarentena, y nos tomó por sorpresa, pero a la vez con una tranquilidad, porque nosotros habíamos ya formado a la iglesia sin saber que esto iba a venir, con unos equipos que los llamamos equipos ZOE, que los empezamos a hacer virtualmente, en forma ujú. online. Así que la gente se conectó, el que no sabía aprendió cómo manejar la tecnología, y seguimos con todos los equipos que son de discipulado, con un material que habíamos escrito y demás, donde cada equipo trabaja con ese material, y bueno, y se sumó más gente y hemos crecido más que antes en esta cuarentena, fue impresionante, porque la gente que no conocía al Señor tuvo tanto temor y estaba tan asombrada por lo que estaba pasando en el mundo, que no lo podían creer, que se aferró a Dios. Sí, Así que empezamos a hablar de estos equipos y la gente se fue escribiendo, y se convirtió cualquier cantidad de gente, o sea, mira, más o menos casi más de 9.000 personas uy, en estos 7 meses se sumaron a estos equipos OE. ya, Así que fue algo maravilloso. qué bueno. Y Dios lo había preparado antes esto, Y estos sin equipos, que supiéramos lo que venía. claro, perdón, ¿y estos equipos es solamente a nivel local en Buenos Aires o funciona en todo el país de Argentina o a nivel internacional también si la gente está interesada en ser parte de estos equipos a través de alguna aplicación o alguna plataforma? Claro, no, estos equipos están en todos los países, se hacen online, tenemos algunos también de habla inglesa, pero la mayoría son en español, pero en todos los países del mundo tenemos gente de todos los países, y la verdad que es una bendición, porque los testimonios de la gente haber llegado a un equipo ZOE, ZOE con Z, ¿viste? Que Ujú. significa vida, la vida de Dios, que realmente se transmite la vida de Dios, y son equipos espirituales donde se hablan de las cosas espirituales con un material maravilloso que el Señor nos ha dado, donde aprendemos cosas que son tremendas, justamente la comunión con el Señor, a vivir profundamente la experiencia con el Señor. Es un acercamiento al Señor como nunca antes habíamos tenido. Así que todos los que están interesados me pueden escribir a mis redes y me preguntan o me dicen quiero ingresar a un equipo ZOE, y ahí les vamos a dar un link donde pueden anotarse, y los van a derivar de acuerdo al país en donde estén o a la ciudad en donde estén. Como son online, se pueden hacer desde cualquier lugar del mundo y en el horario en que les convenga. Así que ha sido una bendición, y seguimos creciendo de una manera única y añadiendo a toda esa gente a las iglesias, porque después en cada país va a su iglesia la gente. Claro. ¿Y en qué plataformas o páginas sociales tienes tu página en Facebook, Instagram? ¿En qué plataformas las tienes?
A ver, yo no entiendo mucho de tecnología porque eso a mí me ayuda. Tengo todo un equipo que me ayuda porque no soy muy buena en eso. He aprendido algunas cosas en este tiempo, pero tengo mi Facebook, mi canal de YouTube, alejandraestamateas.com, tengo mi Instagram, Alejandra Stamat, creo que es. Tengo, bueno, Twitter también, así que hay de todo. Ujú. Facebook, búsquenme Alejandra Stamateas con S, empieza con S, Stamateas, y ahí van a encontrar todo. Me pueden escribir por cualquiera de esas redes que vamos a contestar todos los que nos escriban y tienen mucho material en mi Facebook o en mi canal de YouTube que pueden ingresar, muchas charlas que las pueden ver en cualquier momento con distintos temas. Tienen títulos muy locos y muy raros, pero ahí cliquean en uno, sí, Pero sí, esa es la... les va a encantar, y van a ver ahí todo el recorrido de tantos años, ¿no? De muchos temas, como por ejemplo, qué sé yo, temas para los hijos, mis hijos me vuelven loca, Ujú. o ¿por qué no puedo ser feliz? O me gusta un hombre que no es mi marido, o me divorcié y ahora no sé qué hacer. Bueno, esos temas locos que uno dice, ¿esta mujer es cristiana? Bueno, sí, los van a encontrar ahí, no se preocupen, no se alarmen, porque van a encontrar mucho material que va a ser de mucha sanidad. Así que ya sea mi canal de YouTube, mi Facebook, o mi Instagram, o mi Twitter, allí pueden encontrarme y escribirme. Claro, ¿no? Y si tú nos permites y nos autorizas a partir de esta noche, de esta fecha, podemos poner un link en nuestra página del ministerio para las personas en el futuro que necesiten alguna comunicación contigo, pues a través también de nuestra página web pueden tener ahí la información. Me parece perfecto, claro que sí, va a ser una bendición y a mí me gusta leer todos los mails que me mandan, todo lo leo, así que para mí es un placer hacerlo, es un ministerio para mí. Claro. Y esta semana estaba viendo uno de tus mensajes, que fue el martes o miércoles, y hacías énfasis y me llamó la atención que haces una aclaración en cuanto a cristianos mentales. Ajá, exacto. Es Mirá cómo un... escuchaste, ¿eh? Sí, Te porque... preparás para cada programa vos, qué genio. Sí, sí, cristianos mentales. Estaba hablando justamente de la carta a los hebreos, ¿no? Donde el Ujú. apóstol va a escribir de que ellos habían conocido a Cristo y ahora querían volver a la ley, ¿viste? Y me acuerdo cuando Pablo decía, yo les quería dar alimento sólido, pero ustedes todavía hay que darle la La mamadera, el leche. biberón. Mm, Claro, leche. ¿Por qué? Porque ¿cómo ustedes, habiendo saboreado de la gracia, van a volver al legalismo, ujú. a la ley? La ley era un ayo, la ley era como un pedagogo para cuando ustedes todavía no entendían nada. Entonces había que decirles sí a esto y no a aquello, pero ya ustedes deberían ser maestros. Entonces hoy tenemos en las iglesias muchos cristianos mentales, o sea, que se convirtieron en la mente, pero no en el espíritu. O sea, la semilla del Evangelio no cayó en el espíritu. Ujú. El espíritu es el lugar donde Cristo se arraiga, donde Cristo vive. Entonces el cristiano mental es el que hoy está un poquito acá y un poquito allá, el que tiene un poquito el pensamiento en las cosas de Dios y un poquito en el mundo, ¿no? Es el que se dedica un minuto a hablar de Dios y habla todo el día de sus problemas, de sus conflictos, de la situación económica, de sus problemas de pareja, y habla dos segundos de Cristo, o el que ora medio minuto y se queja 200 horas. Sí. Entonces hay muchos cristianos mentales que todavía hay que volver a darles la leche espiritual y volverles a explicar todo y volverles a hacer entender que hoy son libres porque Cristo nos libertó, nos hizo libres de la esclavitud en las que nos tenía el enemigo. Entonces tenemos que dejar de ser cristianos mentales para ser cristianos espirituales. Quiere decir que Cristo se nos plantó en el espíritu
espíritu, y es el espíritu el que es más grande que el alma, mente, voluntad y emociones, y que el cuerpo. O sea que el alma y el cuerpo deben ser dominados por el espíritu y no al revés. Entonces no podemos ser cristianos tan mentales que tengamos un problemita y ya nos ponemos a llorar, tenemos angustia, queremos matarnos. Y a veces, viste, estamos dentro de la iglesia y la vida del Señor no nos sirve para nada. ¿Por qué? Porque no se arraigó en el espíritu, está en la superficie. Y si está en la superficie, es en cualquier problema o circunstancia me arrancan la supuesta fe que yo tenía. Y digo supuesta porque la fe es un don de Dios y la fe es un regalo de Dios que se deposita en el espíritu. Entonces, si yo no está depositada, y por eso perdura, pero si no, si se va enseguida y hoy digo, al final Dios me abandonó, Dios no me quiere, ¿por qué Dios me haces esto? Quiere decir que tengo una fe que está en la tierra, y la tierra implica alma, lo básico, alma, mente, voluntad, emociones. Sí, Pero yo tengo que ir al espíritu, y desde el espíritu lo demás tiene que ser dominado. claro. Y esa madurez espiritual de los cristianos, ¿crees que se puede, en cierta forma, por una falla en el liderazgo de las congregaciones? Me refiero, por ejemplo, en cuanto a líderes o pastores, que se esté presentando alguna falla en cuanto a la evangelización, en cuanto a la maduración de estas personas. ¿Se estará presentando alguna falla? Mira, yo creo que yo te diría que si cada uno de nosotros nos sentáramos en nuestra casa, nos arrodilláramos, tuviéramos más encuentro con el Señor, comiéramos más la palabra, habláramos más tiempo con el Señor, miráramos menos medios de comunicación, leyéramos menos periódicos, Las novelas. escucháramos más, más radios cristianas, pudiéramos tener una más profundidad personal y entender lo hermoso y saborear a Cristo, disfrutar a Cristo, creo que la vida de iglesia sería distinta. La vida de iglesia es maravillosa cuando cada uno de nosotros sabemos que somos iglesia y sabemos que portamos un Cristo maravilloso, ¿no? Y que cuando nos juntamos todos estamos expresando a Cristo, y que cuando todos expresamos a Cristo, la ciudad se engrandece, la ciudad se ilumina, ¿no? Entonces, creo que más importante es eso. No creo que haya una falla, más allá de que puede haber un montón, ¿no? Obviamente, los pastores somos seres humanos y cometemos muchísimos errores, pero creo que más que nada tiene que ver con que cada uno de nosotros, pastores y no pastores, líderes y no líderes, estemos a los pies del Maestro, estemos sentados a los pies del Señor y permitamos que Cristo vaya trabajando en nosotros. Le digamos, Señor, trabaja en mi vida, trabaja en mi interior. Señor, yo no quiero, la vieja naturaleza no se mejora, la vieja naturaleza se crucifica. Entonces, si todos los días le decimos, Señor, yo muero en la cruz a esto, te lo entrego en la cruz, mi mal carácter, mi querer tener razón siempre, mi carácter feo, mis problemas, yo te los dejo en la cruz, te los entrego, Señor, para que vos me des tu vida. Y yo quiero que crezcas en mí y que tu vida crezca en mí. Si todos los días hiciéramos eso, todos, ¿sabés qué lindo sería encontrarnos después cuando vamos a la congregación o cuando nos encontramos con los hermanos o con la gente no creyente? Porque alumbraríamos, expresaríamos a Cristo y la gente nos diría, ¿qué te pasa que brillas tanto? Ah, es que estuve con un encuentro con la luz. Sí, ¿qué te estás comiendo? Tuve un encuentro con la luz, que es Cristo. Algo estás comiendo Claro, y que estás así. Exacto. Por eso te digo, errores como seres humanos vamos a tener, pero si permitimos que Cristo crezca y llevamos a la cruz, morimos cada día en la cruz. Señor, te lo llevo a la cruz, lo entrego a la cruz. Señor, yo te lo dejo esto.
crece en mí, yo quiero que tu persona crezca en mí, porque a veces tenemos muy poquito de Cristo. Ujú. Cristo es enorme, pero nosotros comemos poquito todos los días, nos alcanza con una pequeña oración que hicimos a la mañana y nos fuimos al trabajo y todo el día estuvimos sin el Señor, ¿entendés? Sí, Entonces, si todos los días estuviéramos todo el tiempo, las 24/7 con el Señor, no dejando de trabajar ni de hacer lo que tenemos que hacer, pero 24/7, Señor, esto te lo entrego, Señor, brilla a través mío, Señor, hacé, crece en mí, Señor, en esta circunstancia, yo te pido que ilumines a esta persona y nos pusiéramos a la disposición del Señor. ¿Sabés qué distinto cómo cambiaría todo? Por eso creo que la responsabilidad es es personal, es personal, personal. Ujú, correcto. exacto. Sí. ¿Y qué planes? Bueno, es lo que te pasó a vos, Leo. Vos dijiste, a ver, estoy en la cuarentena, no hago, tengo que hacer algo para bendecir. Sí, Tengo que hacer algo para bendecir. Acá estoy, Señor. Usame, tengo que hacer algo, Señor. Crece en mí para que yo pueda expresar el brillo a otros. Entonces es tan importante ese, ¿no? Dejar de de mirarse la pelusa, decimos acá, que tenemos en el ombligo, ¿no? Mis problemas, mis crisis, necesito yo para empezar a expresar a Cristo hacia otros. claro, ¿no? Por ejemplo, como te estaba haciendo la presentación por mi parte, es un ministerio que inició en marzo. Me acuerdo muy bien que fue el 1 de marzo, fue un viernes a las 6 de la tarde, pero fue más que todo Ujú, como tipo hobby por pasar esos días. Y cuando dije, bueno, es como tipo hobby y no espero mucho de lo que vaya a surgir de ahí, es para pasar nomás el rato, el ujú. tiempo de este encierro como una terapia. Pero yo pensé de que en un principio cuando veo reportes de otras estaciones en YouTube, en otras páginas de muchas personas que tienen 10,000, 15,000, 20,000 seguidores, todo eso, dije, no, eso para mí va a ser por ahí en unos 20, 30 años como mínimo. Dije, sí, pues nadie me conoce, no soy nadie, solamente Dios me conoce y sabe cuál es la intención y voy a tratar de hacer la voluntad de Dios y puso todo esto, se dieron las cosas y las 2 primeras semanas fueron un promedio de 10 oyentes, pero al final del mes hubo un aumento en la sintonía tremenda que me llamó la atención, que fueron casi 500 oyentes. Esto hizo Mira, que cambiara mi pensar, mi objetivo de este ministerio de la radio. Dije, pues 500, yo pensé que iban a ser por ahí dentro de un año, 2 años como mínimo. Y me empezaron a mandar mensajes, a escribirme, a hacerme comentarios de programas en vivo, porque al principio era en forma automática, en modo automático de la programación. Y empecé a hacer programas en vivo, por ejemplo el de hoy, que es Noche de Impacto los viernes, mañana sábado a las 6 de la mañana, hora centro, aquí en Chicago. Tenemos otro programa en vivo tipo show, es dinámico, donde hay abogados de inmigración, hay personas que hablan de bienes raíces, hablan de finanzas, también hay otra persona que habla de emprendedores, mensajes motivacionales basados con la Biblia. Y los miércoles a las 9 de la noche, otro programa también en vivo que se llama, es el momento de, se me fue el nombre, de tiempo controversial, que se hablan ahí ajá. temas de drogas, de homosexualidad, bueno, temas que son un poco delicados y son controversiales en el presente tiempo. Y todo esto generó un aumento de oyentes y escasamente que van transcurridos 7, 8 meses, ya van más de 6,000 oyentes que yo no pensé en un principio este número que iba a ser en tan corto tiempo, pero no soy yo, sino es Dios el que está haciendo y el que se manifiesta a través de todo esto. Y es como, en lo personal, yo puedo observar cómo Dios, cuando uno permite que Dios actúe en uno y uno hace la voluntad de Dios, Dios se manifiesta de una forma sobrenatural que uno nunca va a esperar de esa forma, como Dios habla y cómo Dios responde. A pesar de unos problemas de familia, económicos, por el virus, bueno, muchas cosas que a muchos
lo frenan. Dice, bueno, estoy en esta situación, no hago nada, me siento, me cruzo de brazos y espero a ver qué sucede. O tengo la opción, Ujú. me levanto y hago lo que tengo que hacer conforme a la voluntad de Dios. Y esa fue la opción que yo tomé. Yo terminé desafortunadamente una relación de familia por más de 20 años y venía de una crisis familiar tremenda. Y precisamente tomé esa decisión de reflexionar. Me quedo ahí sentado lamentándome por la pérdida de esta familia o me levanto y hago la voluntad de Dios y vamos para adelante. Y esa fue la opción que yo tomé y estoy viendo los resultados y es algo impresionante y bueno, y aquí tiene la palabra es Dios. Yo siempre digo que soy una herramienta, un martillo, un desarmador dentro de un taller, el cual Dios es el que toma esta herramienta y la mueve. Exacto, qué impresionante. Es cuando vos le decís, Señor, expresate a través mío. Acá estoy, expresate. Y Él lo hace, Él lo Ujú. hace. Es maravilloso porque le permitís a Él salir desde vos para llegar a otros. Y sabés que el Señor le encanta cuando pensamos en el que todavía no conoce, ¿no? No lo conoce a Él. Entonces, ese tener el corazón del Señor toca justo lo que a él lo conmueve, que es la gente que todavía no lo conoce. Sí, Entonces es maravilloso poder expresar, que él se exprese a través tuyo. Así que bueno, te felicito gracias. y que siga siendo de una gran bendición para llegar a muchísima más gente todavía. Claro, y sí, ese es el propósito, ese es el objetivo principal de este ministerio, ser parte de la tarea encomendada que Jesús nos dejó a todos nosotros, de la gran comisión de ir y hacer discípulos, de ir a evangelizar. Entonces, pues, este es un medio, una herramienta por el cual se está poniendo a disposición para ser parte de esa tarea que estamos nosotros a cargo para cumplirla. Amén, amén, gloria a Dios por eso. Sí, y Alejandra, cuéntanos, pastora, ¿qué planes a futuro tienes? Bueno, está complicado pensar en el futuro en este tiempo porque Ujú. acá en Argentina por lo menos estamos sin vuelos, todavía no se activaron los vuelos, así que te imaginás que tuvimos que cancelar muchísimos compromisos que teníamos este año, muchos viajes, así que eso está cancelado, pero bueno, seguimos, por ahora nos podemos reunir en el templo solamente 20 personas nada más, así que estamos haciendo todo online, solamente con 20 personas, que es nada. Y todavía no se ha abierto más y no quieren todavía abrir a más personas. Así que estamos esperando qué es lo que el gobierno va a dar autorización, porque esto está muy difícil acá, estamos como en un momento muy difícil de la pandemia, hay muchísimos contagios y muchísimas muertes, somos el sexto país con la cantidad de contagios que hay en el mundo, así que la cosa está complicada acá, pero como te digo, la iglesia está creciendo muchísimo, 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 muchísimo. Así que lo que tengo a futuro es, acabo de dar una conferencia justamente el día de mi cumpleaños, también para todo el mundo sobre la paz, con líderes religiosos, que fue muy impactante porque eran líderes mundiales de distintos lugares del mundo, así que fue algo maravilloso y bueno, y esperando el próximo viaje a Corea también, que no sabemos si se va a hacer por la Ujú. situación de la pandemia, pero bueno, esperándolo también, ese es uno de los objetivos. En la salida de estos dos libros que escribí, uno es un libro que salió allí en una editorial americana que se llama Yo no peleo, tú no peleas, que habla de cómo resolver conflictos sin pelear, ¿no? Y después otro libro que escribí, que es un libro que va a salir al mundo secular, donde hablo justamente de la vida Zoe, de la vida de Dios, pero para aquellas personas que tienen una búsqueda espiritual, pero que no van a ninguna iglesia, pero que tienen esa búsqueda espiritual.
Así que escribí un libro pensando en una persona que tiene una búsqueda, que no sabe muy bien lo que es el espíritu, que no conoce a Dios, pero que quiere conocerlo. Así que es un libro que, bueno, espero que sea un impacto también aquí en Argentina, porque esa es una editorial argentina, y también en el mundo. Así que con mucha expectativa con esos libros, más, bueno, viajes que ya tenía programados para el 2021, que esos siguen estando, salvo que pase algo que esperemos que no, pero esos viajes y todo lo que el Señor me diga que hay que hacer, porque hay mucho por hacer, así que acá estoy dispuesta como María sentada a los pies y que Él me dé indicaciones. Ah, claro, qué bueno. Y si hay en tu agenda del año 21 hay un espacio para Chicago, con mucho gusto por aquí te esperamos. Pero claro que sí, para mí es un placer. Estuve varias veces allí, y es una ciudad a la que amo. Amo esa ciudad y un lugar donde comíamos burritos son, ¿no? Sí, Esos burrito, la que, comida mexicana. ay, qué rico, por favor, qué rico, no me lo puedo olvidar porque nunca más comí burritos como comí allí en Chicago. Así que Ya, una bendición haber ido a esa ciudad tan preciosa y haber ministrado por allá también. sí, pero ahí tienes que tener cuidado cuando entras a un restaurante mexicano, porque como eres pastora, tienes que tener mucho cuidado de no hacerlos enojar, porque ellos tienen burritos y tacos al pastor. Al pastor, ¿no? Sí, Muy bueno, ¿verdad? es una carne especial Me voy para... a cuidar entonces. ¿Vos sos Sí, colombiano? sí, soy colombiano de Ah, Cali, mira, me parecía por el acento. ¿De Cali? de Uy, en Cali Cali. estuve. Oh, vea qué Mira, en Cali bueno. estuve. Estuve en una Ah, iglesia muy grande, una iglesia muy grande, que hicieron un congreso de mujeres donde había más de 5.000 mujeres. Fue uy, maravillosa la experiencia. Gente ajá. muy buena, maravillosa, maravillosa. Ah, vea qué bueno. Entonces, pues con mucho gusto, si ahí está la oportunidad y en los planes de estar aquí por Chicago, pues con mucho gusto estamos aquí a tu servicio y para lo que necesites, con mucho gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Yo siempre comunico todos los viajes, los voy comunicando en mis redes sociales y demás, así que si estoy por allí, va a ser un placer. Bueno, y ya para cerrar, ¿qué mensaje o reflexión puedes dar, compartir para aquella persona que está desesperada por la situación que está viviendo, que está herida espiritualmente? Un mensaje para esta persona que necesita una palabra de esperanza. Que busque a Dios porque Dios es amor, que Dios no está lejos, Dios está cerca de todo aquel que invoca su nombre. Entonces, que busque al Señor. Aunque esté mal, aunque esté triste, aunque crea que Dios se olvidó, Dios no se olvida. Dios está ahí, esperando porque el amor de Él abraza. Y el amor abrazador del Señor hace que uno sienta ese cariño y que sienta ese cuidado. Por eso yo le diría a la gente, busquen de Dios, no se rindan, el Señor va a responder. Crean que hay un Dios que responde, crean que hay un Dios que hace milagros y pídanle a Dios por ese milagro que están necesitando. Yo no sé las circunstancias o las situaciones por las que cada uno está atravesando, pero Dios sí, y Dios lo conoce cada situación, conoce cada cabello de nuestra cabeza. ¿Cómo no va a saber el sufrimiento y el dolor? Entonces, el único que puede sacarnos del sufrimiento y del dolor es el Señor Jesús. Entonces, que lo busquen, es así de simple, es hacer una oración. Señor Jesús, te necesito, vení a mi vida, necesito que arregles lo que está desordenado, que ordenes lo que está desordenado y que me saques de la esclavitud en la que estoy. Vos sabés que hay mucha gente que Ujú. está en esclavitudes de enfermedad, de vicios, de conflictos, de guerras internas y externas, y el único que nos puede traer paz es el Señor. Que busquen, Amén. porque cuando buscan, la paz va a venir. Ese es el mensaje, así de simple y de sencillo,
pero es el más profundo y es el único que les va a traer milagros y les va a cambiar la vida totalmente, pero de un momento para el otro van a empezar a ver transformaciones, porque Cristo no es que nos cambie un poquitito, Él nos transforma, Él nos da una nueva naturaleza. No es que nos cambia la vieja y nos va corrigiendo la conducta. El Evangelio no es para hacernos buenas personas. El Evangelio es para darnos una nueva naturaleza, una nueva vida y vida en abundancia. Así que todos los que necesitan vida en abundancia, llamen a Jesús, porque Mm. el que llama, él va a encontrar la respuesta del Señor. Amén. Qué bonito mensaje. Bueno, Pastora Alejandra, de antemano una vez más, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por darnos este tiempo que ha sido algo excelente, maravilloso, y gracias a Dios por permitirnos estar aquí y llevar este mensaje que ha sido de mucha edificación para todos los que nos están escuchando. Pero muchas gracias a vos por la invitación, gracias por permitirme compartir, por las preguntas que me hiciste, porque me permitiste expresarme y mirá que soy de hablar mucho, así que me permitiste poder contar todo y eso no es fácil encontrarlo hoy, así que te agradezco. Agradezco también a los oyentes que estuvieron ahí escuchando, les mando un abrazo y también decirles a todos los que quieran escribirme que lo pueden hacer, yo leo todos los mails que me mandan, así que o mensajecitos a través de las redes lo pueden hacer, para mí va a ser un gusto conocerlos, y les mando un abrazo, los abrazo en el Señor para que tengan fuerzas, fuerzas para salir adelante, porque lo que se viene es lo mejor. No tengan miedo, no tengan miedo, tengan las fuerzas del cielo, porque el Señor nos va a sacar a victoria y nos va a multiplicar en este tiempo y nos va a sacar de lo que no teníamos, nos va a poner en abundancia, nos va a multiplicar. Así que los abrazo a todos y muchas gracias. Bueno, entonces muchas gracias. Y para el futuro, si necesitas algún tipo que te podamos ayudar, servir con algo, de promocionar algún libro o algún evento en especial o algo, estamos aquí con mucho gusto a tu servicio para promover o hacer cualquier cosa a través de este ministerio. Pero muchísimas gracias, gracias, es un honor para mí. Muchísimas gracias, bendigo tu vida, tu ministerio, todo lo que estás haciendo, y saber que en 2, 3 meses Dios va a hacer algo glorioso con tu vida, así que espéralo todos los días confiado, porque todo lo que hagas te va a salir bien. Amén. Bueno, Pastora Alejandra, muchas gracias, un fuerte abrazo, bendiciones y que Dios te siga bendiciendo, te siga dando la sabiduría, el discernimiento para seguir adelante y tener siempre una palabra clave de esperanza, de fortalecimiento que Dios te pone para aquella persona que espera algo especial. Muchas gracias, gracias. Y los espero a todos los equipos SOE, así que escríbanme, así pueden estar en un equipo. Chao, chao. Bueno, gracias, buenas noches y bendiciones. Muchas gracias.